tiene como esta referencia inmediata de lo que ha sido. Ayer hablábamos de que muchos de nosotros cuando estamos a edad sentimos que estamos haciendo algo por primera vez, y la verdad es que en realidad ha sido una línea incrementada quizá en movimientos editoriales, y la verdad es que desde el siglo XIX es que nosotros tenemos toda una forma de editar en Guatemala. Ayer voy a hacer un recorrido así súper rápido de lo que dije ayer, nada más como para tener un contexto. Por ejemplo, siempre que yo hablo de edición, empiezo hablando de María Josefa García Granados, que tuvieron también hacer ediciones de poesía y de crítica social, con una poesía súper irreverente y que trasladaban a la ciudad de Guatemala, sobre todo para una mujer que escribió una poesía sin precedentes. Yo creo que nadie ha sido capaz de escribir poesía desde ese punto, como lo hizo la mexicana. Y bueno, ahí empezó de alguna forma, se fundó una forma de hacer libros en Guatemala, que es la edición clandestina, reverente. Y bueno, nos movimos en el siglo, hablamos por ejemplo de la generación del 10 o del Cometa, que hace los primeros libros la importancia editorial que tiene Shela hace 100 años, con la edición, por ejemplo, por decir algo, del nombre que pareció Caballo, de Aníbal Martínez, luego pasar a los años 20, con 60 años, su obsesión por hacer desde el silencio, literalmente desde el silencio, que era solo que introvertido, una cantidad de pasando a los años 30 con la colección mínima de Miguel Marcelo, que publicó más de 70 libros de una forma súper innovadora para los años 30, libros con una propuesta estética, con un formato interesante. Si alguna vez hay la oportunidad de ver un libro de la colección mínima, es súper valioso. Los años 40 y la apertura democrática que hace un gobierno que piensa y que se preocupa por la edición de su país. Jacobo Barrios Guzmán tenía claro cuántos libros de narrativa y de poesía se habían publicado en su periodo. Se abre el proyecto editorial de la revista de Guatemala, que dirige Luis Carlos de Aragón, donde publicaron los nombres más importantes del momento, no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero. Hubo traducciones importantes del inglés y del alemán a la revista de Guatemala, y se convirtió en uno de los 3 focos de revistas importantes en Latinoamérica. Toda esta historia consumida por el texto guatemalteco. ¿Por qué? Es una de las preguntas que nos vamos a hacer. La guerra, ¿verdad?, que empieza a gestarse de alguna forma con la incomodidad que dejó digamos, la pérdida de nuestras garantías democráticas con la caída de la revolución y la intervención norteamericana. Cómo se gesta una guerra, cómo escribir se vuelve subversión, cómo escritores son desaparecidos, y cómo aún en esta adversidad se crea uno de los sellos editoriales y grupos literarios más importantes, con grandes nombres de la literatura, en los cuales figura Roberto Obregón, uno de los poetas desaparecidos del conflicto armado. Luego personajes ya en los 80s como Francisco Nájera o Roberto Obregón, 2 anomalías del sistema, por decirlo de alguna forma. Francisco Nájera con sus ediciones de autores superconceptuales, y Obregón desde la clandestinidad, sus ediciones de la doble cercha, y con todo un mito urbano alrededor de él, que funda también una nueva estética, que es referencia por mucho para movimientos importantes de los 90, como el movimiento de la Casa Bizarra o la editorial X, dirigida por Estuardo Prado y Simón Pedrosa, la primera literatura escrita en la posguerra inmediata después del 96. Este año cumple 20 años las ediciones de Casa Bizarra, creo que es importante ponerlo ahí. Aparte de eso, bueno, pensar en todo lo que entiende que eso significó desde la literatura, específicamente para el tema desde la edición. Una generación que se alarga, que tiene tentáculos hasta los primeros años de los 2000, en los que aparecen nuevas narrativas y nuevas escrituras, nuevamente que el Saltenango vuelve a ser importante en ese sentido. Desde acá nace el Festival Internacional de Poesía, nuevas escrituras, toda una nueva generación, que también se une con escrituras de la capital, que eventualmente se convierte en movimientos editoriales, de los que surge, por ejemplo, el
si bien todo este recorrido ha sido para la edición de la literatura nacional, esto inaugura esta nueva etapa de las ediciones, también rompe con esa frontera y empieza a publicarse gente del extranjero y empieza a haber un diálogo más directo, ¿verdad? Entonces, lo que no era posible antes, por ejemplo, leer un poeta contemporáneo de Chile o de Puerto Rico, de México, con nombres como Zurita, Pasquero, Verástegui, que no se leían acá, ahora sí. Y bueno, y todo esto para quedar en la actualidad, 2016, Quetzaltenango específicamente, con una editorial que ya no es tan joven en realidad, pero que su consecuencia era inevitable, es Metáfora, ¿verdad? Como decía, todo movimiento literario tiene su consecuencia editorial, y Metáfora pues era cuestión de tiempo que se convirtiera en una editorial después del gran movimiento literario que ha provocado en la ciudad y en la región del país desde hace tantos ya más de una década. Tenemos por este lado también hablar de Argot Ediciones, una iniciativa bastante reciente, pero que ya también tiene ciertos años gestándose, sobre todo por sus intenciones estéticas, siendo importante también acá los movimientos literarios que después concretan en libros o plaquettes, ¿verdad? Y la pequeña Ostuntalco Editorial de Wilson Loayes, que es uno de los puntos paradigmas conmovedores que un municipio de San Juan Ostuntalco empieza con una iniciativa editorial y empieza a poner alfileres sobre el mapa de Quetzaltenango y sus municipios. Entonces, todo esto para llegar a la primera pregunta, y es quizá indagar sobre por qué editar, por qué tenemos la necesidad de hacer libros o similares, qué necesidad estamos cubriendo, qué queremos decir, por qué queremos hacer. El micrófono está acá para el que quiera empezar. Nosotros hemos preparado algo, entonces vamos a leer entonces la pregunta es por qué editamos. En lo personal se me hace una pregunta tramposa, tomando en cuenta que, como dice Huracán, las editoriales y los editores son los curadores del arte escrito. Siguiendo su línea lógica, se observa la relación del arte en cualquier medio, más bien como una censura, porque el editar puede convertirse incluso en un ejercicio de egos y falacias ideológicas muy bien estructuradas, en donde puedo imponer libremente mi perspectiva de lo que es publicable y lo que no, sobre el vestigio que deja la naturaleza creadora inherente a los seres humanos. Claro que no todos los editores ni editoriales buscan engrandecer su ego mediante ejercicios prácticos de una estética filosófica sobre la creación y sensibilidad del otro. Muchos creen en el lenguaje escrito como el que cree en la oración del ángel de la guarda. Quizá la pregunta más adecuada es ¿por qué publicamos? Porque en una sociedad con hábitos lectores invisibles nos empeñamos en apostar a los libros. ¿Por qué buscamos en lo que pareciera ser un callejón sin salida de la esperanza? En lo personal, como editorial, puedo decir que es porque estamos locos, porque nos atrevemos a añorar con nostalgia ese tiempo en donde bastaba con nombrar una cosa para que ésta fuese creada, porque no nos satisface el mundo plano en donde se te enseña a temerle a los ángeles y a los demonios, porque cuando vimos el horizonte infinito entretejido en una hoja de papel, entendimos también de alguna forma el horizonte infinito que se baña de amaneceres y atardeceres. Es cierto, la sociedad actual no maneja este tipo de claridades, ya instantáneas, ya sempiternas, como parte de sus búsquedas e intereses cotidianos, y es solo por este hecho que somos locos. No importa ya si la difusión de este fuego es por medio del lenguaje, de la música, de lo visual o de lo natural, es preferible ante los antojos impuestos de un sistema psicosociopolítico buscar otro tipo de placeres, otro tipo de vidas y, por supuesto, otro tipo de muertes. Pese a esto nos permitimos la esperanza, porque no hacerlo sería una traición definitiva a nuestros corazones, los de todos, y los lenguajes creadores de estos. No se trata entonces de un inútil e insufrible empecinamiento ideológico, sino una respuesta a emociones sutiles que nos mueven a hacer lo que hacemos, un agradecimiento, más que una exigencia o forma de apelo, que nos inspira a rezarle todos los días a nuestro ángel de la guarda, es decir, una forma de mantenernos vivos, porque la vida nos enseña todos los días a amar, y ese sublime aprendizaje es imparable, cosa bien sabida por todos, y es precisamente en las poéticas cotidianas donde este conocimiento se entrega con toda libertad. Es ahí donde crea su hogar y espera pacientemente por el corazón sensible, no solamente del artista, sino de cualquier ser que se reconoce a su vez como parte de una creación y es lo suficientemente ávido de conciencia
comprender que todo el universo queda dentro de sí mismo como un instante. Cualquier ser que entienda, como las aves, que la inteligencia es un don del espíritu, cualquiera que no tenga miedo o que al menos me enfrente, que sepa que una poesía genera puede cultura viva. Quizá bajo esta nueva luz la pregunta en realidad sería otra: ¿por qué no publicar? Bueno, para hacer un contexto, nosotros escribimos este pequeño escrito porque cuando lo escribió Verifiquemos cómo fue que la perdimos. Editamos porque hemos encontrado grandes maestros dentro de los libros, porque creemos que esta es lo que nos hemos hecho, minar nuestra mente y hacer que nos movamos del rincón de confort en donde esperamos la muerte, despertar a nuevos creadores y hacer que de una vez por todas le demos algo de color a esta gris rutina. La literatura es el camino que escogimos porque fue ella la que nos devolvió nuestros primeros sentidos, la que atrajo a nuestro espíritu a reunirse con sus abuelos, y nos enamoramos tanto de ella porque nos dio alegrías y tristezas nuevas, nos dio motivos para observar con quietud el río de imágenes que nos desborda cada día, y también las ganas de salir a prenderle fuego a las viejas construcciones ya mohosas e insostenibles que nos siguen rigiendo. Por eso hacemos libros, porque queremos compartir con todos el vasto paisaje que divisamos del mañana, porque creemos que algo está cambiando justo ahora, porque es lo que amamos, porque creemos, porque es de donde resistimos y de donde atacamos. Que yo no voy a poder escribir nunca. Edito también porque muchas veces estuve encerrado en la biblioteca de San Juan Tucalco y vi cómo los poetas atraían a través de sus libros a lectores, niños, jóvenes, gente adulta. Ellos iban, sacaban de la biblioteca un libro y de manera mágica empezaban a leer y se entretenían con el libro media hora, 1 hora, 2 horas. Y venía Shela, iba a otros lugares de Guatemala y esos autores eran desconocidos. Creo que edito también para mostrarle mostrar estos autores a otros lugares. Edito porque mi primer libro fue un desastre, porque Marvin sabe, cuando publiqué mi primer libro, lo publiqué con el Centro Cultural y es un pequeño monstruo el libro, es una maravilla de libro, no me arrepiento de haberlo escrito, pero si yo hubiera tenido la asesoría de algún editor, de alguna editorial, ese libro hubiese sido un poco más hermoso de lo que terminó siendo. Edito porque sentía que era algo necesario para mi comunidad, para mi pueblo, y bueno, ahora lo miro con la editorial, que ya es generadora de empleos, ya está contribuyendo a la sociedad, y esto va también con el tema de la gestión cultural y todo este rollo. Edito porque siento de que si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer, porque yo tengo las condiciones, mi ecosistema es el ideal y lo tengo que hacer, es una misión de vida, por eso edito. Actividad que tenga que ver con el tema de la gestión y todo esto incluso puede ser como contradictorio, pero gracias por estar. Desde que nosotros estamos en un proceso académico bien interesante, porque estamos tratando de que la academia valide algo que hemos hecho y algo que estamos plenamente conscientes que es nuestro espacio y es en donde nos desenvolvemos, y estamos convencidos nosotros de que este es el camino, en nuestro caso las personas que estamos acá haciendo libros, ¿no? Pero cuando uno entra a la academia es como esa gran contradicción de que tanto el tema académico supera ese tema emotivo y a veces como le baja el nivel. Y cuando pensamos este seminario, para contextualizarlo un poco, desde que empezó el día de ayer con las 4 ponencias anteriores, hemos estado precisamente en esa contradicción de cómo vencer ese tema académico y regresar a nuestro gran y principal fuente de motivo, o el motor que nos hace de pensamiento. Y ese pensamiento lo encontramos en un libro de poesía, en un ensayo, en un libro, una novela. Es para eso, creo yo, principalmente para tener la posibilidad de poder descolonizarnos de esa línea histórica tan difícil que nos ha tocado, y tener la posibilidad, primero yo como
como persona y luego darle esa posibilidad a otras personas de tener un imaginario nuevo. Es fundamental entendernos y comprender que existe una serie de imaginarios que son posibles a través de la literatura, a través de un libro, un objeto, y que de alguna forma, si alguien no lo hace, tenemos que hacerlo nosotros. Es un trabajo complicado, pero si no lo hace alguien, vamos a seguir siempre con ese problema. Y luego, ayer Carmen hablaba, nos dio un recorrido súper interesante sobre todo este proceso de hacer libros en nuestro país. Y precisamente no es que estemos inventando el agua azucarada, es un proceso que ya está, que a veces desconocemos, pero por ese instinto mágico que Pablo y Barco hablaban en sus textos, por ese instinto mágico que a veces ni conocemos de dónde viene esto, pero hay una conexión que va más allá de conocer, sino es una conexión afectiva la que nos obliga y nos hace estar haciendo libros. Entonces yo creo que esa es como la razón por la que yo hago, y luego porque creo y estoy plenamente convencido de que los chavos tienen que asumir ese espacio de tomar el poder, empoderarse, el término ese es un poco extraño, pero empoderarse de la necesidad de publicar. Y pues si no hubiéramos aprovechado el camino que ya teníamos y nosotros nos hubiéramos contribuido un poco para abrirlo, no estuvieran estos tres muchachos tan talentosos hoy poniendo a Shela en el escenario de la edición, yo creería más importante, no solamente en Guatemala, sino en Centroamérica, por el contexto en el que estamos. Así que por eso... Pero es que, bueno, es interesante porque este acto de amor del que hablábamos, por ejemplo, es una cosa que brota, como brota la maleza en los paredones más mugrosos, ¿verdad? O sea, en las banquetas más de las calles más oscuras y olvidadas hay algo que brota ahí, y de esa forma el arte en general en Guatemala, para el caso la literatura y para más el caso de los libros, no han dejado de existir en Guatemala. Y es que muchas veces, o sea, nosotros vivimos bajo este estigma de, bueno, pues si Guatemala es un país analfabeto, es un país que no lee, o sea, uno en la feria del libro, la muletilla que lee, oye más, es que en Guatemala no se lee, es que en Guatemala no se lee, es que en Guatemala... Pero es que eso es una consecuencia histórica, y esa consecuencia histórica no le quita al país la categoría de ser un epicentro de la sensibilidad. O sea, Guatemala en realidad, yo pienso que de tanto golpe que ha recibido aún está medio dormida, ¿verdad? Pero el potencial que tiene el país en el término simbólico, artístico, o sea, en toda esta otra cartografía que nos da fuera de la historia oficial el arte, en realidad tiene muchísimo que aportar y muchísimo que decir. Cada vez que aparece un nuevo proyecto editorial para el caso, ¿verdad? Pero puede ser una exposición, puede ser un concierto, puede ser un grupo de lo que sea alrededor del país. Yo siempre tengo en mi cabeza la imagen de que el gran mapa de Guatemala empieza a abrir pequeños ojos alrededor de su territorio, ¿verdad? Y la otra cosa es pensar el territorio en términos afectivos, ¿verdad? Pensar el territorio en términos emocionales, porque digamos que vivimos bajo la dictadura de una historia oficial, ¿verdad? Que la historia oficial siempre está dicha desde los vencedores, y la historia oficial de los vencedores pues tiene repitiendo como loros, entre otras cosas, que Guatemala es un país ignorante, que Guatemala es un país incapaz, digamos, de ser un país importante para la literatura. Pero es contradictorio porque, digamos, no es por decir nada más, pero un premio Nobel de la categoría de Miguel Ángel Asturias no puede existir en otro... Él no hubiera podido ser sin Guatemala. Luis Cardoso de Aragón no hubiera podido ser sin Guatemala. Estos grandes nombres que tuvieron que salir del país por la misma conflictividad, ¿verdad?, que había adentro, que hay adentro. Pero, por ejemplo, Luis de León, un poeta desaparecido y muerto, un escritor que escribió El tiempo principia en Xibalbá, un libro esencial para entender el país y que no hubiera podido existir si no hubiera sido en este país. O sea, surgen estas tierras, estas cosas. Entonces, creo que las editoriales son estos puntos de encuentro, esta intersección, valga el caso, ¿verdad?, en la que se concreta, se hace tangible este gesto de amor del Cabaquel, o esta necedad, o esta, digamos, es una prueba concreta de que el arte en Guatemala en teoría es imposible, pero ante todo es inevitable. Yo siempre hago como remarcar en eso, ¿verdad? O sea, porque Guatemala es un país que no podría sostener
la creación de tantos artistas que tiene y tantos registros que tiene, pero es inevitable. Por eso es que desde la gestión de nuestros propios espacios que hemos hecho, los espacios a como dé lugar, poniendo dinero de nuestra bolsa, atendiendo a públicos micro, ¿verdad? Pero con la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque es inevitable, porque la fuerza de esta cosa mata los portones del silencio, ¿verdad? O sea, esto tiene que salir, tiene que ser. Y entonces, no sé, ¿verdad? O sea, yo quisiera tal vez, yo como editora, primero tengo que decir que yo llegué a la edición por la necesidad misma de crear estos espacios, de hacer evidente estas cosas, que no es que nunca hayan existido, es que pueden existir más, es tanta que necesita demasiados escaparates. Y yo llego a la edición por la escritura, y antes que editora me considero una persona con la necesidad y la intención de escribir poesía. Entonces yo creo que un poco por ahí estamos todos. Creo que Wilson fue clave cuando dijo que publicaba a la gente que escribía cosas que él no iba a poder escribir. O sea, eso a mí me parece una declaración hermosa, aparte de honesta. Y digamos que tal vez ahora sería un poco hablar como ya en estos términos, no se va aterrizando un poco y decir, o sea, ¿qué es lo que nos hizo hacer estos primeros libros? Sí, todavía seguimos en ese proceso. Y las personas, por ejemplo, venimos acá al Parque Central de Xela y buscamos a los indigentes, de que ellos es como su forma de vida todo el tiempo, buscar dinero, y no lo digo de una manera despectiva, para tomar, ¿verdad? Es su forma de vida y está bien, digamos, es la manera como ellos conciben en este instante de su vida, la existencia. Entonces ellos iban tomando. Ellos, claro, no lo hacían como buscando un texto, sino lo hacían aleatoriamente, pero también los textos que ellos iban formando, porque muchas de esas personas nos contaban su vida antes de hacer esto, pues porque también esas personas necesitan ser escuchadas. A veces nadie le toma importancia a un indigente o a una persona que está ahí porque piensa que solo está hablando de muladas o cualquier tipo de cosas así. Eran poemas que ellos iban formando, muy relacionados a lo que ellos nos contaban de su vida. Entonces eso nos pareció un fenómeno súper interesante, y bueno, así fue como comenzamos a hacer los libros. Luego, el único libro que hemos publicado es de la escritora mexicana Chari Bumeta, y lo hicimos porque también creemos que es una persona muy noble. O sea, ella tiene un entusiasmo porque querer generar espacio, a pesar de que es una persona ya grande, siempre se relaciona y siempre se apegó a nosotros y de alguna manera, decirlo coloquialmente, nos jaló, ¿verdad? Nos dijo, bueno, vengan y esto, ¿verdad? Nos dio bastantes oportunidades, o pocas, pero muy especiales, y la valoramos por eso, y como una manera de reconocimiento a ese trabajo que no cualquiera lo hace. Hacer una necesidad simbólica del momento histórico en el que estamos haciendo esto, sino para qué, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el sentido profundo de publicar libros? Por ejemplo, Carmen en Catafixia nos ha dado una lección muy clara de que los textos históricos son importantes y necesarios de traerlos de nuevo, ¿verdad? A lo mejor nosotros empezamos a escribir, a publicar poesía porque al final tal vez es no fácil, pero es como una forma más sencilla de editar, una forma de meterse a un texto de poesía totalmente diferente a publicar narrativa, ¿verdad? Pero al final, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Cuál es nuestro público meta? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Verdad? Es como creería yo que la gran pregunta que tenemos que hacernos como editores. Y también rescato mucho el hecho de que este espacio se esté construyendo desde Xela, porque yo estoy completamente convencido de que el movimiento editorial del país se está gestando en Xela. Y eso es genial. Y está creciendo bajo una lógica diferente, está creciendo bajo imaginarios totalmente diferentes a lo que está ocurriendo en la capital, por ejemplo. Pero entonces, ¿para qué lo estamos haciendo? Si se está logrando al final un discurso colectivo, ¿y qué es lo que nuestros libros están provocando, verdad? No sé, por ahí. Me sentí bien joven con la pregunta, porque realmente no tengo como ¿cómo decirte? Como un fin. Por ejemplo, no había pensado en un público objetivo para los libros que se publican con la editorial. Pero sí creo que ambos, bueno, los tres creo que estamos buscando como generar un discurso colectivo. Me recuerdo cuando surgió
la colección de Etílica, yo estaba leyendo Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, en donde a las personas las mantenían felices drogándolas, digamos, les suministraban el soma, que era una droga, y la gente estaba como muy contenta, y creo que de una u otra forma las drogas se vuelven como nuestros dioses, digamos, ¿va? Porque nos adormecen a muchas cosas. En algunos casos específicos te puede llegar a despertar, pero tienes que ser como muy consciente de a qué cuerpo te estás metiendo, digamos, creo que eso respondía a esta conexión de la Trinidad, de como mostrarle a la gente que realmente eso es lo que somos en estos momentos, ¿va? Por eso no solo nos habíamos centrado en alcohol, sino en drogas naturales, si se pueden llamar drogas, y a sustancias químicas, ya propiamente, digamos, drogas de diseño que se le dice, y como ver qué es lo que la gente crea o qué es lo que la gente percibe en estos estados y mostrarle a los demás a través de la poesía, que creo que es como una de las formas de conocimiento más condensado y más profundo que existe. Y pues mostrárselo, y quizá muchas personas, creo que también otra de las búsquedas es no hablarle directamente al consciente, digamos, para eso mejor hacer un ensayo del uso de drogas, etc. En cambio la poesía creo que puede llegar un poco más profundo en las personas al acercarse a los textos deconstruidos y reconstruidos por personas que están completamente sumergidas en estos mundos, y pues crear un poco de conciencia. Sí, nosotros también estamos ahorita ya editando a otro poeta mexicano que es René Morales, que recuerdo que cuando comenzamos a descubrir a los poetas contemporáneos y como amigos de Marvin, y que nos comenzó a presentar a sus amigos, y leímos, por ejemplo, el libro que vamos a publicar de René Morales, que es Notas sobre el fin del mundo, nos conmovió mucho, y queremos publicarlo por lo mismo, porque nosotros seguimos siendo jóvenes ingenuos que buscamos sorprendernos con cosas nuevas, y también un poco la editorial va para la gente joven como nosotros, o aún más joven, que está como en ese umbral o en ese limbo de no saber a dónde ir, de tener una rabia adentro sin saber por qué la tiene. Entonces de buscar un poco a esas personas, a estos jóvenes, atraerlos a la poesía, que construyan, o si quieren ahí, o que busquen otro lugar, y que luego comiencen a crear también. O sea, creemos en que debemos esta continuidad de creación no debe de parar nunca. Claro, la calidad tiene que ser primordial, pero al principio solamente es como esa búsqueda, esos escritos rebeldes, y que más que todo frustrados por muchas situaciones que en nuestra vida a veces no se pueden mencionar. Entonces más porque la poesía es eso. Uno de los obstáculos más grandes que hemos tenido ahorita es la universidad, porque absorbe mucho tiempo y a veces no deja como que fluya la creatividad, absorbe energía también, y se vuelve como un proceso cansado al final de cuentas, ¿va? Y ya no le podemos dedicar el tiempo a lo que queremos como deberíamos quizá. Y en lo personal, el miedo. El año pasado tuve así como un rollo bien intenso, y estaba así como muy renuente a querer seguir, digamos, ¿va? Pero creo que al final de cuentas el amor es una cosa increíble, ¿verdad? Te llama, te jala y te muestra muchas cosas, ¿verdad? Te va enseñando muchas cosas, de dónde tenés que estar y por qué tenés que estar ahí, ¿verdad? Entonces creo que esos serían como los dos obstáculos más grandes que he enfrentado. Creo que en mi caso podría ser lo mismo, pero en realidad algo que me ha hecho pensar en ya no seguir publicando libros, o dejar la editorial a un lado, o incluso dejar de escribir o algo así, nunca me ha pasado hasta el momento, y espero estar preparado cuando me pase. Porque yo desde que encontré la poesía, a mí me cambió la vida, y yo creo que de alguna manera uno debe de ser agradecido
y de devolver lo que ese arte le dio a uno, o esas personas que también facilitaron que uno pudiera llegar, y también ser facilitadores para otras personas por medio de publicar libros, de hablar, de conversar, como en estos espacios, en espacios más íntimos, seguir hablando, seguir buscando a las personas, porque a veces las personas por esto mismo, digamos, por la universidad, el colegio, cualquier tipo de cosas como de esta existencia rutinaria y agresiva que tenemos, a veces piensan que el arte o la poesía o cualquier rama no vale la pena porque no van a ganar dinero con eso, bla, bla, bla. Pero realmente uno encuentra mucho en esto, ¿verdad? Y dan ganas de seguir luchando y dan ganas de seguir dando la oportunidad que otras personas puedan encontrar en esto su camino y puedan ser personas más humanas, más humanitarias, mejor dicho, más nobles y también generar un cambio en nuestras sociedades, en nuestras pequeñas comunidades. Yo creo que eso es lo que debe de seguirse haciendo. A mí se me tocó el año pasado uno, fue en septiembre, hicimos una antología de poesía en Ostuncalco y los ladinos me empezaron a linchar en el Facebook. Fue un linchamiento en el Facebook donde empezaron a decir de que yo era un pésimo editor, de que no sabía nada del mundo editorial, que tirar comentarios en el Facebook, y eso por supuesto que dolió. A partir de ahí yo iba a tirar la toalla, pero también a partir de ahí se refuerza la temática de que no tenía que publicar a tanto poeta del municipio de Ostuncalco, sino tenía que publicar más bien a gente de los alrededores, de afuera. Y bueno, ahí vimos reforzar esa mentalidad, nos levantamos y nos valió un cacahuate el tema de los comentarios negativos en el Facebook, porque cuando uno los mira así, son comentarios, pero impactan. Pero bueno, a partir de ahí nos ha venido pues, una lluvia de bendiciones y bueno, estamos. Sí, la falta de visto, ¿verdad? Y saber cómo gestionar el dinero para poder publicar, que no es nada barato, y creo que esa es como una realidad a las que todas las editoriales independientes en el país y bueno, en América Latina se enfrentan, así que a esa realidad hay que ser creativos, ¿verdad? Y también como, por eso en mi última intervención, creo que también es importante entender el tema editorial como un proceso empresarial, aunque nos cueste y suene feo, pero digamos el tema de la empresa te ayuda a mantener sostenible algo, ¿verdad? O sea, eso estoy completamente claro. También que eso sí conlleva las formas de distribución, a qué público llegar, y todo eso es un proceso que también creería yo, y lo digo desde una posición muy personal, tenemos que reflexionar la gente que estamos no solamente en el mundo editorial, sino también en el tema de la gestión cultural. Y al final el sentido de este seminario era precisamente entender la cultura desde diferentes visiones, ¿verdad? Y que todas se juntan en un mismo punto, que al final es esa intersección de la que tanto hablamos. Así que yo creo que ahí vamos cerrando ya, ¿verdad? Agradecerle a Carmen también por la moderación. Catafixia Editorial ha sido durante los últimos 5 años en realidad el que ha puesto el tema de la edición en Guatemala nuevamente en el escenario, así que te agradecemos a vos y a Luis el trabajo y tantos libros que nos regalás. Marco, Pablo y Wilson, muchas gracias por el haber aceptado la invitación. No, de terminar y una última intervención. Sí, solo para, si querés, o cierro ya y luego hablas. Sí, solo es para una brecha, dejar abierta una brecha nada más. Así, Manuel Rodas también, que no pudo estar, que tiene otra editorial que se llama Sion. O sea, es gente que es como ustedes, como nosotros, que en realidad no tenemos por qué estar pidiendo que nos valide nadie ni que nos dé permiso a nadie, sino que las cosas se hacen y ya. O sea, no hay que andar ahí con casacas, si uno quiere hacerlo, lo hace ya. Y asumimos ese reto y ahí estamos. Y bueno, agradecerle a la universidad. Sí. Muchas gracias por permitirme estar acá. Soy un devorador de libros.
gusta la economía, la educación, soy prácticamente una persona que leo libros, pero nunca había tenido un acercamiento y ver la parte que está detrás de la editorial de libros. Hoy justamente pedimos un libro y me lo trajeron el día de hoy. No había entendido la parte humana que hay detrás de la editorial. Gracias por invitarme y por darme esta reflexión que es de mucho valor para mí. Hace mucho tiempo empezaba a venir aquí un nuevo movimiento filosófico de economía que se llamaba economía liberal. Y justo se empezaron a dar los primeros entendimientos de qué estaba pasando con Guatemala, el cual era el enfoque de crecimiento, tanto empresarial como cultural y toda la vida. Ludwig von Mises decía que primero que el cambio en todas esas esferas que hacían falta por completar en una sociedad lo debían de hacer un grupo de personas, no toda la sociedad, sino que un grupo de personas iban a traer el cambio a toda la sociedad. Hace poco se estaba escuchando el tema del involucramiento o que debemos de considerar deficiencia física. Y me puse a pensar, y hoy precisamente que los escuchaba, me puse a pensar que el arte y muchas cosas que están haciendo de Guatemala más humanística, más humanos, más acercamiento hacia las personas y dejar a un lado otros aspectos que también no habíamos contemplado en Guatemala, creo que se están dando. Creo que la revolución cívica del año pasado está trayendo fruto. Y fruto de eso es que ustedes se amplíen y se empiecen a regalar todo este bagaje cultural. Creemos que hemos dicho que Quetzaltenango siempre es un departamento muy cultural, pero la verdad que no pasa de las tradiciones que normalmente nos han acostumbrado. Hoy encuentro en ustedes un gran equipo, un nuevo conocimiento, que muy satisfecho de haber estado aquí con ustedes y que veo el mundo de la literatura muy diferente como lo hace. Generalmente los que compramos libros buscamos el libro donde lo den más económico. Sí, de repente hoy cambia nuestra perspectiva en apoyar quizás al talento guatemalteco o a la poesía, parte de la literatura que en lo personal nunca había tomado en cuenta, la literatura de los pueblos y todo eso, que me voy con una esperanza de una Guatemala mejor y decirles que ustedes están haciendo el cambio y que de veras renacer de la cultura, de la libertad guatemala se está aproximando. Creo que cada uno de nosotros vamos a ver cambios importantes y cómo se interactúa esto, porque las universidades empiezan a creer en espacios, ¿verdad?, de dimensiones mucho más amplias que simplemente lo que decía el compañero de la educación tradicional. Creo que la educación que ustedes han tenido durante este año es una educación muy diferente a la tradicional y la Universidad de Lucy también apuesta a esto. Tenemos gente de 57 y 60 años estudiando nuestros programas basados en un principio de educación que se llama dramática. Personas con experiencia que explican los conceptos y cuando ellos van a la literatura van a encontrar justo ese clip de la experiencia como la que ustedes tienen con la literatura. Entonces, felicitaciones y sigan adelante. Cualquier cosa estamos ahí para ustedes. Gracias. Sí, puedo. Para terminar así el seminario. Sí. Bueno, yo solo quería desde ya que tocaste el tema empresarial y quería dejar así como que abierta esta pregunta. Desde hace 3 años me dedico a los canales de distribución de participar directamente en la organización de la Fieldwork. Desde hace 3 años también se empezó a gestar aquí una especie de conato de film, mas sin embargo no se ha podido concretar porque por diversas razones.
Más sin embargo, ahora que, lástima que no está Pacheco aquí, Pacheco desde hace algunos meses hemos estado en pláticas con algunas personas involucradas en la organización de Filwa, Pacheco y otras personas, y queremos realizar ya no una flex, como se decía aquí, sino una fil Shela, una fil Quetzaltenango. Entonces, mucha gente está muy dividida, nos ha dado el apoyo y alguna gente nos ha dado la espalda. Como vos decías, el imaginario de Shela es totalmente diferente al que es en Guate. Quisieras que alguno de ustedes me respondiera en editoriales del interior de Quetzaltenango como la segunda ciudad del país. Una fil Shela o una fil Quetzaltenango dentro de todas estas ferias internacionales de Shell del mundo, de Latinoamérica que se están haciendo. ¿Cómo la verían? ¿La apoyarían? ¿Qué harían? Ahora que se extienda, ¿no? Fíjate que antes de separarnos del Centro Cultural, nosotros como POE, yo tenía la intención de hacer una especie de feria de libro con editoriales de Shela y del interior, digamos, en Ostuncalco. Así que, pues, a la disposición, mi hermano, hay que formar una gremial de editores de Shela y démosle. ¿Va? Yo creo que Shela tiene todo todas las condiciones para crear una feria de libro. Lo que tenemos que pensar es no, digamos, bajo esa misma lógica de nuestro propio imaginario, hacer un proceso bajo la misma construcción de Shela, ¿verdad vos? Y eso significa un proceso de mediación. Y un proceso de mediación para que un proceso como una FIL se pueda, ¿cómo se dice la palabra? Se pueda ser bien acogida. Tiene que ser un proceso de 3 años. O sea, el primer año eso no va, o sea, tiene que ser un plan a largo plazo. Mínimo 3 o 4 años, haciendo una feria, porque solo al primer año no va. Pero se tiene que pensar en un proceso bien mediado. La mediación tiene que ser clave, cómo vas a entender Shela para presentar una feria, qué libros quiere la gente, qué todo eso. Y yo creo que ese proceso sí tiene que ir a un largo plazo. O sea, una sola feria no va a dar resultados. A los 4 años creería yo que ya vamos a empezar a ver una feria que esté bajo los amplios cánones de las ferias de libro a nivel internacional, ¿verdad? Hay que seguir haciendo. Y no copiarla tanto como a la Filwa, digamos. Hay que seguir haciendo. Yo pienso que cualquier encuentro del libro es válido, ¿verdad? Pienso que el problema que tuvo la Flex, por ejemplo, fue no pensar a largo plazo, como dice Mark. Sin embargo, creo que la primera Flex que hubo en Shell fue muy buena y hay que reconocer eso. Creo que fue un buen espacio y digamos que en mucho el éxito que haya tenido esa primera feria, que es lamentable que las siguientes no han sido igual, pero en mucho el éxito de esa primera fue la categoría que le da Shela como espacio y como su sentido de pertenencia. También pensar en términos de país y como síntoma de país, cualquier cosa, ¿verdad? Una feria desde otro departamento, una feria importante con categoría internacional si es posible, ¿verdad? No porque eso le dé mejor, sino porque los libros son tráficos de influencias y pues si vamos a dedicarnos a una cuestión desde lo local, siempre tiene que ser de lo local la gestión para poder leer cosas desde fuera, ¿verdad? De fuera, de al lado, del otro, o sea, libros de El Salvador, de México, de Chile, de España, de Corea, qué sé yo, ¿verdad? O sea, y indudablemente, pues, o sea, yo pienso siempre que Shela, como quizá cualquier otro departamento de Guatemala, lo que pasa es que nosotros hablamos desde acá, porque en todo caso este es nuestro centro, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hablamos, o sea, siempre tiene que haber una variedad de influencias, ¿verdad? O sea, y sí, digamos, la lógica de la Filwa es que no sé si tiene una lógica, es una lógica de feria de libro, que también tiene que tener, ¿verdad? O sea, que también, o sea, en el sentido de que sea ejecutable, ¿verdad? Y sí, digamos, porque cuando a mí me hacen la dicotomía Guate-Shela, por ejemplo, a mí siempre me va a confundir porque yo soy de Shela y Catafixia nace en Guate
con alguien que tampoco es totalmente capitalino y que publica en la gran mitad de su catálogo gente fuera de la capital. Entonces es como, o sea, se dan cuenta cómo las regiones se borran, ¿verdad? O sea, y entonces pensar desde la categoría que le puede dar Shela, sobre todo el nivel de imagen y de sustentar la supuesta esta cuna de la cultura, ¿verdad? Y luego lo que decía mucho Jorge ayer, ¿no? De pensar, de darle sustento a este discurso, lo que se convierte en un eslogan. Pero imagínense, este espacio es ideal para hacer una feria del libro, está en el centro, o sea, yo creo que es casi cuestión de inercia, y eso sí pensarlo a largo plazo, ¿verdad? O sea, pensar cómo van a ser las primeras 5 filas de Shela, ¿verdad? Así. Entonces que sigan haciendo flex. A mí me gusta. Ahora ya nos empezamos. No, yo pensando, venía a mi mente ahorita con esa pregunta que acabas de hacer, no para ser como vanguardista, porque ni siquiera sería eso, con el premio que acaba de tener Bob Dylan, por ejemplo, de literatura, donde la academia pone ya otros ojos, ¿verdad? En otro tipo de literatura. También pensar, por ejemplo, en cómo estamos promocionando los libros. Por ejemplo, la primera vez que yo fui al Filwa, yo nunca había ido y solo he ido una vez en mi vida. A mí no me gustó, no me sentía cómodo, ahí no vi ni una actividad, libros de enciclopedias o cosas que a mí no me llamaban casi para nada la atención. Y algunas, claro, la catafixia y otros, pero un stand. Creo que habría que repensarse también la manera de distribuir los libros, y más, aunque sea un poco cliché eso de que seamos un país analfabeta y todo ese tipo de cosas, pero de poder llegar a la gente de una manera diferente. ¿Por qué si, por ejemplo, en el Festival Internacional de Poesía, cuando se hace en San Cristóbal, Toto, es hermoso, o sea, hay fiesta, hay feria, todo ese tipo de cosas, la gente llega? ¿Por qué hacer una feria del libro entonces si nosotros no somos así? O sea, ¿por qué no sacarla? ¿O por qué no hacer feria? ¿O por qué no hacer esto que hacen, por ejemplo, por lo de la Virgen? Y ¿por qué en lugar de hacerlo acá, que en realidad muchas personas ven esto como un mausoleo, ni siquiera entran, vos, le tienen así como ¿qué será ahí? Ni siquiera saben qué se hace acá. ¿Por qué no hacer una feria? ¿O por qué no adaptar esas ferias de libro o ese tipo de cosas a nuestras costumbres, nuestras tradiciones? ¿Por qué no? ¿Por qué no repensar la manera de distribuir libros? ¿Y por qué no hacer, o sea, cualquier tipo? Yo pienso que si vamos a hacer algo como ese tipo de cosas, tenemos que repensar la manera, la organización de un filo o ese tipo de cosas. Eso es lo que yo pienso. Pues sí, ahí está el festival, va 12 años de hacer algo que no tiene nada que ver con la capital y que aquí sea. Entonces eso es un buen antecedente de que sí hay que pensar en una feria de libro, por supuesto que va a funcionar en Shela, y sí creo yo que al final lo que Marco dijo es la gran conclusión del seminario, de la carrera y de todo este proceso que hemos hablado, que la cultura debe de pensarse desde la concepción de los propios pueblos, ¿verdad? Y creo también, antes para cerrar oficialmente, aprovechando que tengo el micrófono, creo que es importante que la academia se sume a esto. O sea, la Universidad Da Vinci creo que ha tenido esa visión de poder entender esta lógica, de poder entender nuestro trabajo, y es importante que la academia esté acompañando para que le dé ese sustento. Es básico. Y bueno, para cerrar, de nuevo agradecerles la presencia a todos. Licenciado, muchas gracias. Compañeros, hemos estado aquí 2 días encerrados en Casa Noj y hoy estamos cerrando este seminario que, haciendo el balance, pues todo fue un éxito. Esto lógicamente es un primer experimento de un seminario de este tipo, y ese experimento precisamente creo que también una de las conclusiones es que todo tiene que ser pensado a largo plazo, y seguramente vamos a ver los resultados de este proceso académico y este seminario. Si el otro año la universidad recibe nuevos estudiantes, aquí hay 3 ya fijos que tendrían que estar en este proceso académico y así para fortalecerlo. Entonces creo que los resultados son bien, ¿verdad? Y lo logramos, y pues terminamos efectivamente haciéndonos preguntas, y al final eso es lo valioso. Así que muchísimas gracias y les vamos a dar su diploma.